Objeto o pastel. Eso es objeto. Objeto. Objeto o Pastel. pastel. Eso es un pastel. Pastel. Objeto o pastel. Eso es un objeto. Un huevo. Objeto. Objeto o pastel. Eso es un objeto. Se ve Objeto. se ve el brillo. Objeto o pastel. Pastel. Se ve súper falso. Pastel. No se ve que es real. Objeto o pastel. Nah, eso es un pastel. Es un Pastel. pastel. Objeto o pastel. Pastel. Se ve falso. Pastel. Objeto o pastel. Eso sí es objeto. 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 Pastel. ¿What? Parecía un Objeto objeto. o pastel. Eso es un pastel. Un pastel. Pastel. Objeto o pastel. Objeto. 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 Se ve fácil. Objeto o pastel. Es un pastel. Pastel, pastel, pastel. 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 Realmente es un pastel. Objeto o pastel. Eso es un objeto. 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 Objeto o pastel. Eso es un objeto. Es un mango y se ve muy real. Pastel. ¿What? Era Objeto o pastel. se veía objeto. Eso es objeto. 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 Objeto o pastel. Eso es un pastel. 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 Objeto o pastel. Objeto. ¿What? Se veía súper real. Pastel. Objeto o pastel. Bro, no me ha dado tiempo. Pues nada, pastel. Pastel. Porque ya se ha visto. Objeto o pastel. Eso es un pastel. Sí, es súper falso. Pastel, pastel, pastel. Pastel. Nah, eso es un objeto. Objeto o pastel. Eso es un objeto. 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 Objeto o pastel. Objeto, objeto, objeto. Se ve real. Pastel. ¿What? ¿Cómo con pastel, bro? Se veía real. Objeto o pastel. Eso dime que es un objeto. ¿Es un objeto? Pastel. ¿Qué? ¡Era un pastel!